Thank you. Thank you, God, for this opportunity. Gracias a Dios por esta oportunidad de que me permite traer el mensaje en esta mañana, y créanme que estoy contento por estar aquí, más que nada porque estamos en la presencia de Dios y estamos en la casa de Dios. I am so honored to be here this morning to give this word to you that our Father gave me during this past week, and it's amazing. God, He's an amazing Father, and we can say that nuestro Padre, our Father, He's a good Father. Nuestro Padre es un Padre bien Padre. Es un Padre bien Padre. Amen. ¿Cuántos tienen padres? Amen. Amén. Yo tuve un padre bien padre, y tengo ahora un padre terrenal. No es mi papá biológico, pero él es bien padre. Él me enseña, él me instruye, me aconseja, está conmigo las veces que yo voy y lo visito. Es un tiempo especial que nosotros convivimos y que compartimos en la casa. Y eso es lo mismo que hacemos aquí. That's the same thing that we do here at the church, that we enjoy the presence of our Father. ¿Sabes por qué? Porque somos llamados hijos de Dios. We are called to be children of God, child of God. Y ese soy yo, uno de ellos. Y tú también. Tú también. Tú eres uno de ellos también. Y estoy muy agradecido porque podemos ver en su palabra, y que en este día como hoy podemos celebrarle a Él. That we can celebrate Him this morning. Y no nada más tiene que ser el día de hoy. Esto también puede ser durante todos los días, porque Él ama a sus hijos. He takes care of us all the time. Siempre está con nosotros. Así como nosotros a veces somos con nuestros hijos, que estamos ahí pegados como chicles. Estamos pegados ahí con Él. Así es el Padre Celestial. Y ese es el mismo Padre. He's the same Father that He brought us here to this building, to this church, because He is good. Porque Él es un Padre muy, muy bueno. Y vamos a ver en la palabra, y vamos a orar primero en esta mañana. Yo les doy gracias por estar aquí. A los papás que estamos aquí, felicidades. Congratulations to all of you, dads, because I know that you've been doing a great job. We've been doing a great job. Y no nada más porque nosotros queramos, sino porque el Padre, our Father, He's the one that instructs us daily. Y es el que nos da el amor para poder cuidar a nuestros hijos, instruirlos por el buen camino. Amén. Gracias, y los bendecimos. Y los que nos ven por casa, gloria a Dios por ustedes, porque sabemos que si no fuera por nuestros papás, pues entonces no estaríamos aquí. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. We thank you, God, for this morning, for this afternoon, Lord. We know that you are here with us. Sabemos que tú estás aquí con nosotros, Dios. Y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, that this word that is going to be given to us this afternoon, Lord, is something that is going to be not just to keep us. No va a ser algo para que nosotros quedemos con ella, sino para que la compartamos, so we can share it. Share who our Father is. Share who our God is. Que podamos compartir quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, por medio de su presencia, por medio de todas las bondades que Él nos ha dado. For all of His goods that He's been giving us daily, in Jesus' name. En todo lo que Él nos ha dado día a día. Yo estoy contento por estar aquí. I am so happy to be here every day. Cada día que nosotros estamos aquí es un día de gozo, es un día de felicidad. ¿Saben por qué? Porque podemos ver el amor de Dios. We can feel the love of God. Lo podemos sentir. Y en esta mañana, esta mediodía, vamos a leer en la palabra uno de los pasajes, historias del tipo de padre, un padre ejemplar, del que nosotros podamos conocer, que podamos vivir, del que nosotros también podamos ser. Amén. Vamos a leer en Génesis capítulo 32. Y vamos a leer en este pasaje donde vemos a este personaje que se llama Jacob.
person, Jacob. Y Jacob en la historia, él era un hombre bendecido por su padre. Jacob was a man that was blessed by his father. En capítulos anteriores podemos leerlo donde él había ganado la bendición You can read where he had de su padre, granted the blessing of de his su father, padre Isaac. of his father Isaac. Pero había alguien que no estaba a gusto, que no estaba conforme con lo que había Somebody that sucedido. wasn't, in agreement with what had happened, Y ese era Esaú. and that was Esau. Dice la palabra en el versículo 3. Vamos a leer desde ahí. Verse Dice, entonces Jacob envió mensajeros por delante de su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom. Then Jacob sent messengers ahead of him to his brother Esau in the land of Seir, the country of Edom. Verso 4. Y les dijo, den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán. Y ahora soy dueño de ganado, de burros, de rebaños de ovejas y de cabras, y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, He con la commanded them, saying, esperanza This is what to say to my lord Esau. Your servant Jacob says, I have been living temporarily with Laban and have stayed there until now. I have oxen, donkeys, flocks, male servants, and female servants. And I have sent to tell my Lord, so that may find grace and kindness in your sight. Y dice, y he enviado estos mensajeros de delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Podemos ver aquí en este pasaje, en estos versículos, Jacob era un hombre que tenía abundancia. Amen. Él estaba rico. He was a rich man. But there was a conflict. Había un conflicto con su hermano, de la que él estaba huyendo. So he had a conflict with his brother. His brother was following him. I have no idea what were his intentions. No sabía qué intenciones eran las que tenía Esaú con Jacob. Pero el propósito o el motivo de que Esaú estaba siguiendo a Jacob era porque le había ganado la bendición de su padre Isaac. Y él no estaba conforme. Esau was following Jacob because he was not happy with Jacob, because he had taken from him his blessing. his blessing, his first, birthright. Pero lo que vemos aquí era que Jacob era un hombre que tenía abundancia. Jacob was a man that had abundance. Tenía propiedades, He had properties. tenía de todo. He had everything. Pero más sin embargo, él sabía y conocía But yet he knew que Esaú, su hermano, lo estaba that siguiendo, Esau was following him. lo was estaba pursuing him. persiguiendo. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? And what was the result of all this? Él quería evitar He wanted to avoid enfrentarse con su hermano. the confrontation with Esau. Muchas veces nosotros Many times us, podemos darnos cuenta de que la abundancia, that the abundance, la solvencia económica, the nuestra posición económica, economic position, nuestro título our titles no nos hace felices. will not make us happy. Mas sin embargo, But nos hace a veces huir porque hay alguien que me persigue. ¿Saben por qué? sometimes it makes us flee because there's somebody following Porque us, hay alguien que no está contento con lo que Dios le ha dado. because they're not happy with what God has given us. Y esa es la actitud que tenía Jacob. And that's the attitude that Jacob Ese had. fue el resultado de Jacob. That was a result of Huir, evitar ser enfrentado con su hermano. fleeing and avoiding the confrontation from his brother. Lo tremendo de todo es de que nosotros a veces no tomamos esa actitud. Sometimes we don't take that Y no attitude. tomamos We don't take el momento de que mejor me voy a ir de aquí para poder no enfrentarme and we a mi rather hermano, leave and not a mi confront familiar, my brother or my family, a my mi brother, vecino, my neighbor,
con el que me siento al lado. the one I sit by. Al contrario, On the contrary, lo voy a confrontar. I'm going to confront him. Pero Jacob, para él no era suficiente. Él sabía But que for él Jacob, it necesitaba wasn't enough. algo más. He needed something else. Algo de esa abundancia He needed some of that abundance le estorbaba a Jacob. was hindering Jacob. No lo quería. He didn't want it. Y eso es a veces de lo que nosotros tenemos que hacer. And that's what we have to do. Deshacernos, quitarnos de lo We que have nos to pueda release estorbar, ourselves from what can hinder us. de lo que pueda ser piedra de What tropiezo, could be a stumbling block. de lo que me quite la paz, Whatever is taking my peace. de lo que me quite mi tranquilidad. Whatever is taking my tranquility. Jacob necesitaba algo más, Jacob needed something else. que tuviera él de otra fuente algo que él anhelaba, He needed another resource, something algo that he longed que for, él necesitaba. something that he needed. Él ya tenía un reconocimiento. He already had Tenía sus recognition. hijos, tenía su familia, tenía He su had casa, his tenía children, had propiedades, his- pero House, he had properties, había conflicto con su hermano. but there was a conflict with his brother. Vamos a leer en el mismo capítulo de Génesis 32, verso 22. In Genesis chapter 32, 22, verse 22, Jacob seguía evitando enfrentarse a su hermano. he was avoiding confronting the confrontation with his Entonces brother. él lo que tomó es, ¿sabes qué? Yo no puedo estar aquí. So he said, I can't be here. Así que vamos a leer el verso 22. So let's read verse 22. Dice, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos. ¿Cuántos tenía? 11. Y cruzó el río Jaboc, con ellos. Then, but he got up the same night and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 children. How many children did he have? 11. 11. And waded over the ford of the Jabbok. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Then he took them and sent them across the brook, and he also sent across whatever he had. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. And when the man saw that he had not prevailed against Jacob, he touched his hip joint, and Jacob's hip was dislocated as he wrestled with him. Luego le dijo el hombre en el verso 26, déjame ir, pues ya amanece. Y él le dijo, no te dejaré ir, al menos que me bendigas, le dijo Jacob. Then he said, let me go, for the day is breaking. But Jacob said, I will not let you go unless you declare a blessing on me. Jacob luchó y luchó Jacob y wrestled and luchó. wrestled and wrestled Dice aquí la palabra, That's what the hasta word el God amanecer, till breaking day. hasta el Daybreak. amanecer. Yo no sé qué tan fuerte era Jacob. I don't know how strong Jacob was, Yo no sé qué tan fuerte era el otro hombre que estaba luchando contra Jacob. and I don't know how strong the other man that was wrestling against Jacob was. Pero la palabra nos dice But the word tells us que Jacob that no se rindió al primer round. never surrounded to the first round. Hay veces que nosotros, There's como times seres humanos, as human beings, al primer conflicto, when we have the first al conflict, primer round, the first round, a la primera pelea, to the first fight, tiramos la toalla. we drop the towel. That's right. A la primera enfermedad, To the first tiramos la sickness, toalla. we throw the towel. A la primera que a nuestro negocio nos va mal, The first time it goes entramos bad for en business, depresión, we go into depression, entramos en tristeza, we get sad, vemos el problema más grande de lo que es we see the problem bigger than it is, y nos rendimos. and we surrender. That's right.
Y Jacob dice aquí la palabra And the word of God que says that él Jacob luchó, wrestled, luchó, wrestled, luchó. wrestled. Yes. Imagínense esa escena. Imagine that Estar scene, peleando con alguien toda la to noche be sin fighting with someone descanso. No all había night con que, without rest. como en las peleas, Like- Pacquiao, Márquez, Julio César Like in Chávez, the fights, que era de 3 minutos y uno de descanso, 3 minutos y uno de 3 descanso a minutes 12 and then rounds. 12 rounds. Si es que aguantan, That's if we, si es que soportan if you support the 12 la tunda que se recibían uno a otro. Pero Jacob no hizo, But Jacob espérame tantito, didn't say, déjame "Wait, agarrar aire, agua por favor. breath, give me water." Aquí dice la palabra que lucharon hasta el The word amanecer. says that they wrestled till the day was breaking. ¿Qué ejemplo nos está dando Jacob aquí? What example is Jacob giving us here? ¿Qué es lo que nos está enseñando Jacob? What is Jacob teaching us here? No rendirse. Don't give up yet. No rendirse contra los obstáculos, no rendirse contra las adversidades, Don't give up to the no rendirse obstacles. contra la enfermedad, Don't give up on the no rendirse sickness. contra la Don't escasez, give up on the no rendirse porque Dios no me bendijo ahorita, Don't give up just because no God didn't bless rendirme me right porque now. Dios no me ha hablado. Let's not surrender because God hasn't spoken. Me voy a rendir porque ya me duelen las rodillas de estar I'm gonna hincado surrender todos los because my días y cada knees noche. hurt because I'm tired from kneeling No night rendirte, and day. Not porque surrendering. por más que leas la palabra Because the more you read the word of y God Dios no te contesta, and God doesn't answer, ¿qué fue lo que hizo Jacob? what did Jacob do? Él luchó He wrestled hasta el amanecer. today. Él luchó hasta que él tuviera lo que necesitaba. He wrestled until Lo he que had él tenía, everything la he needed. abundancia que él tenía, las So he had propiedades the que él abundance and tenía, the property no he eran had. lo que él necesitaba. It's not what he Eso le estaba That was estorbando. only in his Eso way. estaba causando que That era was parte de causing. la bendición de su padre, Because that was part of the blessing that his dad had given que a him. lo mejor le iba a pertenecer a Esaú. That maybe would belong to Esau. Entonces era algo que él no necesitaba, él necesitaba que su So that was bendición something viniera that he didn't need. de otra He fuente. needed his blessing to come from another resource, another fountain. Yes, Lord. En el verso 28, después de que estuvo luchando con este ángel, se le reconoce como que era un ángel, dice el verso 28, tu nombre ya no será Jacob. Tú ya no serás llamado Jacob. And he said, Le "Your name dijo shall el no hombre, longer be Jacob, De ahora en adelante serás llamado Israel. but your name shall be ¿Por qué? Israel." Porque tú has luchado con Dios. No estaba luchando contra Why? Dios, Because estaba you luchando wrestle with con God. Dios You were y wrestling con with los God hombres y with has men. vencido. and have prevailed. Amen. Dice la palabra que después de esa lucha The word iba says Jacob after that wrestle, that struggle, lastimado. Quiere decir que esa lucha estuvo that buena. Jacob was wounded. That means that was a good fight. Había sido una lucha tremenda. It would have been a tremendous fight. No una lucha liviana, Not a no light una lucha struggle, fácil. A not a veces en la vida easy nosotros nos fight. enfrentamos con obstáculos Sometimes we in life face obstacles donde nos tiene que costar las rodillas, where it costs donde us nos our tiene knees, que costar más where para poder obtener it lo que costs tú us more necesitas. to obtain what we need, what we want. El nombre de Jacob significa The name Jacob means usurpador. El nombre de Jacob Supplanter. significa tranza. it means supplanter. The name El nombre de Jacob means Jacob supplanter, quiere trickster, decir engañador, deceiver, que es un impostor. an imposter. Todo lo que él tenía Everything he had le estorbaba. that he had Él was in his necesitaba way. algo más. He needed something else, Y vino a transformar and he came to transform lo que él era llamado antes. what he was called before. Yes. Ahora era llamado Israel. Now he was called Israel. Israel quiere decir el que Israel lucha means con Dios. The one who Israel wrestles quiere with God. decir el príncipe de Dios. That means the Prince of God. Hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Dios ya había suplantado, He had already había supplanted. cambiado
el nombre por lo cual era llamado. He had already changed his name. No había sido su culpa It wasn't que his fault su padre lo bendijo. that his father blessed him. Su padre Isaac ya estaba viejo, no podía Father ver, no Isaac was sabía qué era lo que already estaba old and haciendo. blind. He didn't know what he was doing. Y cuando tuvo que ser bendecido su hermano Esaú, And when he had to dijo be el padre, blessed, no, his pues brother Esau, ya bendije a tu hermano. Jacob Lo told him, siento "No, I mucho, already ya no blessed tengo your más brother. para ti. I don't have anything for you." Pero a Jacob le faltaba algo, But Jacob was missing something, cambiar su nombre to change his name. y que viniera de otra fuente, no de su padre, And una that there bendición come from another diferente que lo fountain, iba a a venir a different blessing transformar, that was going que to lo iba a venir a transform him, cambiar. that was going to change him. Yes, Ese es el tipo de padre that's the kind of father que Dios nos muestra that God como shows us ejemplo. through his example. Yes, Un Lord. padre que A father that, no se enfrenta con sus hermanos por mucho conflicto que tengamos. that doesn't confront his Que brothers with as Busca much conflict deshacerse that we de have, lo que le estorba that seeks to do away with what's hindering y buscar una bendición que venga de otra fuente. and seek a blessing that comes from another resource. Vamos a leer en el versículo 3 del capítulo 37. Genesis 37, No se me pierdan, estamos hablando de los padres ejemplares. we're talking about fathers that are examples. Don't get lost. En el versículo 3 dice, de Génesis 37, dice que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José. Now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age, and he made him a multicolored tunic. Y esta era una hermosa túnica. And this was a beautiful tunic. Ojo, un Watch. paréntesis. Aquí Paréntesis. dice en la palabra The word says, que Jacob amaba a José más that que a sus otros hijos. No that quiere Jacob decir loved Joseph more than all his children. This doesn't mean que no amaba a sus otros that hijos. he didn't love his other children, Ok, ojo, porque Watch. muchas veces podemos malinterpretar because sometimes we can misinterpret. de que, ay, Dios, Why, Lord, amas más al hermano Love more. Arturo porque lo Brother tienes Arturo. ahí tocando el piano, because you haven't played the piano, ¿verdad? right? No quiere decir que Dios me ama más a mí porque yo toco el piano. That doesn't mean that God loves me more because I play the piano. O no podemos decir, el hermano que Or está we al can't frente say del, the del- brother del- that's up del front. ministerio de jóvenes, Dios lo ama The head of más the que a youth mí. ministry, God loves him more than me. Amén. Amen. That's right. Dios ama a todos por igual. God loves us all equally. Aquí lo que la palabra y lo que está escrito en la palabra, no lo escribí Here, yo, what is written in the word, es I de didn't write que it, Jacob amaba a José más que a sus hermanos. is that Jacob loved Yo no puedo decir Joseph more than all his brothers. que Dios no me ama a mí tanto porque I can't a say God otro doesn't hermano love me a lot tiene un because rancho, another brother has a ranch, ¿verdad? right? That's right. O no puedo decir que And I can't Dios say ama a mi hermano I can't- porque God en loves cuanto my él brother llegó, because when le he dio arrived, esposa. He gave him a wife. Amén. Amen. O Dios ama más a mi hermano porque Or God loves my le dio brother un more trabajo because mejor que a mí. He gave him a better job than me. Dios ama a todos por igual. God loves us all equally. Dice la palabra que Dios envió a su único Word of God hijo, says that God sent his only son, no para Arturo, not for Arturo, no para San Juanita, not for San Juanita, no nada más para nuestra not pastora. only for our pastor. Él envió a su hijo para que todos He fuéramos sent salvos. His son so that we all could be saved. Así que el amor del Padre So the love of the Father es igual para todos. is equal.
Nosotros For all caemos of a us. veces en ese error de que podemos Sometimes we fall in hacer that error la diferencia. that we can make a difference. Que a este lo ama más porque le dio un carro, That he loves this o a one este more lo because he ama gave him más a porque le car, tiene un mejor trabajo, or because he has a o a better este lo ama job, más porque tiene un or he rancho. loves this one better because he has a ranch. Dios envió a su Hijo God por sent his amor son igual a todos. because of his love. Entonces aquí en la palabra vemos que So we Jacob see le here in hizo the una word túnica a su hijo José. that Jacob made a tunic for his A son, él también lo Joseph. amaba, al igual que a sus otros hijos. He La loved him diferencia too, era just que él like all estaba his other children. pequeño. Entonces eso nada más es un paréntesis para que This is just a veamos parenthesis, so we can que el see amor de Dios, el amor del Padre that es the love of igual God, para The todos. love of the Father is equal to all. Yes. Estamos hablando del amor del We're Padre, talking about the love of the Father. del amor ejemplar de un Padre. The love, the example, this is an example of love. Yes, Lord. Tenemos un papá bien padre, We have a good, good Father. tienes un Padre muy padre. You have a good Father. Yes. Vamos a leer ahora en Lucas capítulo 15, Let's versículo read in Luke 11. chapter 15, verse 11. Luke 15, verse 11. Jesús estaba hablando aquí con sus discípulos Jesus was talking to his disciples here. y dice aquí en la palabra que había un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Then he said, a certain man had 2 sons. The younger of them said to his father, Father, give me the share of the property that falls to me. So he divided the estate between them. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias, se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. A few days later, the younger son gathered together everything and traveled to a distant country. There he wasted his fortune in reckless and immoral living. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Now when he had spent everything, a severe famine occurred in that country, and he began to do without and be in need. Verso 15 dice: convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. So he went and forced himself on one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. El hombre llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. He would have gladly eaten the pods that the pigs were eating, and no one was giving anything to him. Tenemos aquí a un hijo We have a son here, y este hijo and this son se había alejado de casa. had left home. Se fue a malvivir, He went to live immorally. vivió de tal manera que padeció hambre, He lived so bad that he was suffering from hunger. padeció soledad, He was suffering from loneliness. pero lo más tremendo de todo era que él estaba fuera de casa. But the most tremendous thing is that he was out of his house. Él estaba lejos del Padre. He was away, far away from the Father. ¿Qué hijo le gusta estar fuera de casa? What son loves to be away from home? ¿Qué experiencias podemos vivir What experiences can fuera de we casa, live lejos de casa, away from home, far from home, lejos de donde teníamos todo, far from where we had everything, lejos de donde teníamos techo, far from where we had a roof, lejos donde teníamos
de donde teníamos el calor de papá y de mamá, far from where we had the love of dad and mom, por una desobediencia, the warmth of mom and dad, because of a disobedience. por querernos dar vuelo, Just to have that allá afuera, freedom, that liberty out there. por no querernos someter Because a we las do not want to reglas submit to de the la rules casa. of the house. Yo creo que este hombre vivió de las peores I think experiencias this man lived the worst experiences el haber estado lejos de casa. because he was away from home. ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado de nuestro Padre? How many of us have just gotten away from God? ¿Cuántas veces por necedad, How many times because we've been foolish, por escuchar la voz del enemigo, because we have listened to the voice of the enemy, te alejas de casa? we leave our homes? ¿Cuán grande es el dolor del padre ver que sus hijos se alejan de él? How painful it is for the father to see his children walk away from him. ¿Ustedes creen que el padre estaba contento que su hijo estaba viviendo de la manera que él no quería? You think the father was happy that the son was living in immorality? Nuestro padre no quiere que nos alejemos de él. Our father doesn't want us to walk away. Él no desea He doesn't que te desire, vaya mal. for life to treat you bad. Él no desea que tú estés lejos de él. He doesn't want you to be far from him. Eres sangre de su You sangre are y carne blood de of su his blood sangre. and flesh of his flesh. Por lo tanto, él te quiere tener siempre cerca de That's why él. he always wants to have you close to him. Ese es el padre que le duele cada vez que tú le das la espalda. That's the father that it hurts him every time you turn your back on him. Es el padre que le duele cuando tú buscas otras fuentes This is the father that it hurts him when you look for other sources en donde obtener un beneficio, en donde obtener una ganancia, where you can get a profit or benefit, en donde obtener un beneficio que es where you can temporal, obtain a benefit that's just temporary, que es pasajero. that is going to just pass by, pass you through. Dice la palabra The word of God says que él entró en razón that he reasoned, he came to his de senses qué lugar él se había alejado. of the place that he had abandoned. Él reconoció que la decisión que había tomado He recognized that the decision he had taken estaba equivocada. was wrong. Yes, Lord, help us. Dice en el verso 18, In verse 18, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. I will get up and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Ya no soy digno de que me llamen hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. I am no longer worthy to be called your son. Treat me like one of your hired men. Verso 20. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión. So he got Y el up and padre corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Dice otra versión, lo besó afectuosamente. So he got up and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was moved with compassion for him, and ran and embraced him and kissed him. Aquí lo que dice, y me impacta mucho, Hear what it says, and it impacts me so much. su padre His lo father. vio llegar. His father saw him coming.
El padre lo estaba esperando. The father was waiting for him. El padre estaba fuera de esa casa esperando que su hijo The regresara. father was outside that house waiting for his son to come home. Ustedes imaginan la aflicción que su padre tenía al ver que uno de sus hijos estaba fuera perdido, Can you imagine the affliction that the father que felt estaba because sufriendo, of a son that was lost, that was suffering, que estaba padeciendo that was perishing? lo que él había, de lo que él había nacido? That was what he was born into, from what he was born into. El padre lo estaba esperando. The father was waiting for him. Esa es la clase de padre que tú tienes. That's the kind of father that you Esa es la have. clase de Padre Celestial que tú tienes. That's the kind of Que heavenly cada vez que father tú that te you have. alejas de Él, That every que cada vez time que tú le das la that espalda, you que cada vez walk que away, tú that you turn dices, your no back quiero on Him. nada más con Dios, no quiero estar en otro lugar, aquí no tengo nada bueno para mí, no estoy I want to recibiendo be nada. somewhere else. I'm not receiving anything Esa here. clase de Padre siempre está esperando por ti. That kind of father is always waiting for you. Y está el Padre que nosotros estamos celebrando hoy. That's the father that we're celebrating today. Yes. Porque Hallelujah. un día nosotros también estuvimos lejos de Él. Yo Because también one day estuve we were lejos all de far Él. from him. I was Yo far no from him. conocía de Él. I didn't know him. Pero el espíritu que había en mí anhelaba Spirit that regresar was inside of me con el que me longed creó. to come back to the El one who espíritu created que me. está en ti es el espíritu que Spirit that is buscaba in you regresar con el que is the lo one that creó, is seeking con quien te to the creó, one who raised con you, quien volverte a traer a casa, who con created quien you, volver a abrazarte, the tenerte one cerca to de Él. embrace you and hold you close. Ese es el Padre al que nosotros hoy estamos celebrando. That's the Que Father tenemos that we're un Padre celebrating bien Padre. That we That we have a good Father. That He always waits for us. He's always seeking for us. Every time that He turns to a side to another, He's looking for His Son. He's looking for what He created. Él está buscando por quién es el que a Él ha creado. Amen. Es el que siempre anda buscando cada vez que uno de sus hijos no está a su lado. Yes, it's always seeking you. ¿Dónde You're his son. estabas? ¿A Where dónde are te you? has ido? Where have you gone? Que no quiere que le pase nada, que no quiere que Because he doesn't sufra want nada, any que no bad quiere thing to happen ni to que le you. caiga el polvo. He doesn't even Esa es want la dust clase on de you. padre que nosotros tenemos. That's the kind of father that we have. Yes. Amen. Hallelujah. Dice el versículo 22. Verse 22 says, Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Gracias. but the father said to his servants, quickly bring out the best robe and put it on him. Y vístanlo. El hijo cuando se fue con lo que traía. The son, when he left with what he had. That's right. Cuando el padre lo vio llegar, él no le The father importó saw cómo him venía. arrive. Él lo que le importaba era que su hijo había regresado a casa. He was Él no le importaba cómo venía desarrapado, que venía todo sucio, que sus ropas estaban rotas, que no tenía sandalias, que no tenía chanclas, no tenía nada, estaba mal vestido y sucio, quién sabe, despeinado, el cabello todo sucio, desbarañado. dirty hair. Estaba viviendo hasta con los cerdos, imagínense cómo He venía. was living with the pigs. Imagine how he came home. Al padre lo que le importaba era que regresara a casa. The father was Por eso concerned dijo, was that he would come rápido, home. rápido, le urgía, rápido, tráiganle un quickly. vestido nuevo, He said, quickly bring him a vístanlo, new báñenlo, garment, bathe him, santifíquenlo, peínenlo. comb him. ¿Cómo es his hair. posible que un hijo mío venga así, How could it esté be así? that one of my children, my son, come home this way or be like Consigan this? un anillo para su Get a dedo ring, put it on his y finger, sandalias para sandals sus pies. for his feet. Yes, Lord.
Él quería vestirlo de nuevo, He wanted to clothe him again. quitarle toda la inmundicia Remove all his de la con la cual se había secular contaminado. clothing which he had contaminated himself with. Tráigale y póngale anillo. Bring him and put a ring on his finger. Póngale vestiduras nuevas. Put him new garments. Ese es el papá que tú tienes. That's the father that you have. Que no importa que cuando tú te alejes de Él, It doesn't matter if you vengas como walk vengas, away from him, no matter Él how no you te va a come. venir a juzgar. He's not gonna Él no te judge va a you. venir a condenar. He's not gonna Él no te condemn va a you. dar la espalda He's not gonna por turn como his back tú on you. vengas. The way you come, Así como vengas, the way you come, Él te abraza he's going to embrace you. y Él te santifica de nuevo. And he'll sanctify Él te you viste anew. de nuevo. Because you Él te came, da una nueva autoridad. Él hace he'll give you a un new nuevo authority. pacto He'll contigo. make a new covenant with you. Él hace un nuevo pacto contigo. He'll make a new covenant with you. Y empieza a haber una restauración de nuevo con Él. There's a restoration. Empieza a with haber God otra again. vez una alineación con Él. And there's a Ya no new más alignment alejado, with ya him. no más lejos de Él, No, ya not- no más no more lejos de far su away from him. protección. Not far away from his Ahora protection, cerca con Él. but now close to him. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hace tiempo atrás yo escuchaba una prédica A while back, I heard a preaching donde este hombre where this man predicando was preaching, y había hecho un llamado. and he had made an altar call. Y él decía que cuando él hizo el llamado And venía he said una that when he made the altar persona, call, there was a person, un joven, a young person, caminando Walking. entre la multitud. in the multitude. Después de haber hecho el llamado a aquellos And que after se han he alejado made del that Padre, call, aquellos those que that have- quieren tener una that are reconciliación away del from the Padre, Father, and those that wanna vengan reconcile hacia with the adelante. Father, come up front. vengan al frente. Come up front. El Padre los está esperando con los brazos The abiertos. Father's waiting for you with open arms. Y dice este varón que cuando él hizo ese llamado había un joven And this man said that there was a young person there. diferente a toda la multitud. He was different to all the different to all the multitude. Venía como este hijo pródigo, He came like this desarropado, prodigal son. sucio, He was dirty, con el cabello largo, with long barba hair, larga, long beard. entre la gente. In between, he was in the midst of the people. Y dice este varón que cuando este And this joven man said, estaba atravesando entre toda esa gente que When this empezaron man a was voltear a coming to the verlo multitude, they would turn around y and look at estaban him, impactados, and they were impactados, They impresionados were impressed de lo que estaban viendo delante de of ellos, what they were seeing that was in front of them. que era diferente a los demás. That he was different from everybody else. Era un indigente, He was an indigent, alguien que vivía en las calles, en la basura, somebody that lived in the streets, pero in the midst of reconocían the quién era trash. él. But they knew who it was him, that it was him. Y dice él que cuando él se acercó al frente, And este when he predicador came le to the dijo, front, the preacher dale said tu to him, anillo. Give him your ring. Y el predicador, And the preacher said, no, mi anillo no. no, my ring, no. Y Dios le dijo, si yo te di ese anillo, yo If te I puedo give you dar that otro. ring, can give you another one. Tú dale ese anillo y ya. You give him that ring and that's it. Tú nada más obedéceme. You obey. Ok, Señor, Okay, Lord, vamos a hacer lo que tú dices. let's do what you're saying. Y dice él que cuando ese joven se acercó, And they say that when this young man came close, hallelujah. tan pronto se acercó y le puso ese anillo, As soon as he placed that ring, ese joven finger. cayó en la Like- presencia de Dios. fell in the presence of God. Toda la gente que estaba alrededor no podían creer All the lo que people estaba around sucediendo. Him couldn't believe what was Como happening. ese joven How that young man sucio that was dirty, que vivía entre la basura, that lived in
estaba teniendo un was homeless, encuentro was con el having Padre en ese an momento encounter en cuanto le with puso God in that ese moment that he anillo. placed that ring in his finger. Hallelujah. El predicador no sabía quién era, The preacher didn't know who he pero was. la gente que estaba en el altar, los But the músicos y people los that were otros at the pastores sí altar sabían quién and the other era. pastors that were there, they did know who he was. Y en eso había bajado uno de los pastores And in that moment, one of the pastors came down y se bajó con él y lo abrazó, and he hugged him, lo besó, kissed him, tal como el pasaje que acabamos de leer del hijo just like the pródigo. passage that we just read about the prodigal son. Y este predicador no sabía qué era lo que estaba pasando. And ¿Cómo this que este preacher didn't know what was pastor going on. How could this estaba pastor, abrazando a ese was indigente que hugging venía todo sucio? that young man that was all dirty and smelly? Uno de los pastores se acercó y le dijo, One of the pastors ese came joven close to him and told him that young man fue un líder de jóvenes, was a leader of predicador, young people, a preacher. que a donde él iba predicaba y había gente que eran libres, que eran sanados, que eran restaurados, Restored, pero ese joven había sido engañado. but that young man had Hubo been una deceived. ocasión que fue engañado There was an occasion that he was deceived. y a causa de ese engaño él cayó And en because of pecado. that deception, he fell into sin. Y desde que él cayó en ese pecado, después el diablo vino y lo Since he atormentó. Tú ya fell no puedes into that seguir siendo lo que eres. The enemy began Porque to accuse caíste en him, torment pecado. him. How can you continue to be? Él era tan buen predicador He was a y good preacher. reunía tanta gente que hubo un He would momento gather a que lot of people. fue engañado y creyó que él era And there was a autosuficiente time that y he que was no deceived and he sentía la thought that he necesidad was de estar con Dios. Self-sufficient and that he didn't need to be with God. Entonces él se alejó. And so he got away from God. Dice que cuando él se había acercado, And when he ese got joven close to God, era aquel predicador that was that preacher. y que Dios estaba haciendo una restauración en ese joven And that God was doing a porque él había restoration regresado a casa, in that young man él because había he had come regresado home, al Padre because he had come back to the Father. y era el Padre el que lo estaba esperando ahí And it was the enfrente. Father that was waiting for him up front. Esa es la clase de Padre que tú y yo That's tenemos. the kind of Father that you Esa es and I la have. clase de Padre al que nosotros adoramos. kind of Esa es Father la that clase we de worship. Padre que nosotros That's creemos. the kind of Father that we believe in. Yes. Amén. Amen. Yes. Thank you, Lord. Gracias, Dios. Ese es nuestro Padre ejemplar. That's our Un an Padre que example te of a father. espera cuando tú Father te that alejas. waits when you Un Padre que walk te away. busca A Father that seeks you, looks for you, y que no quiere que te and pierdas. doesn't want you to get lost. That's right. Es un Padre que también sufre cuando tú te vas de casa. It's a Father that also suffers when you leave the house. Por eso dice la His presence, palabra, yes. That's what allí the en Word of God Lucas, says in Luke, después de haber vestido a su hijo, that after he clothed his son le dio anillo, He hizo gave him a pacto ring. con él. and made a covenant with him, Y dice la palabra The que Word of God después says- de esto and after that comenzó a hacer fiesta. he began to celebrate. Comenzó a hacer fiesta. There was a feast and a celebration. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for your love, endless love. Imagínense el dolor del Padre, Imagine the pain of the Father, el dolor que le habíamos causado por nuestra desobediencia. the pain that we had caused him because of our disobedience. Si regresamos a José, If we go back to Joseph, José había sido vendido Joseph had been sold por sus hermanos. Había que enojo, brothers. envidia, porque because there's envy, José there's anger, because tenía una Joseph túnica muy had bonita. a beautiful multicolored tunic. El padre le había dado las mejores ropas, a lo The mejor era father una had given him the best camisa clothes, Louis Vuitton, maybe a Louis Vuitton shirt, le había dado unos tenis Louis Vuitton también, maybe porque some pues Louis Vuitton tennis shoes also. era su hijo el más pequeño. It was the youngest son. A lo mejor le dio un Tesla Maybe y he los gave him a hermanos Tesla, estaban brothers enojados. were angry. Y cuando
lo vendieron, And when they sold him, regresaron a casa con esa túnica. they returned home with that tunic. Primero quisieron matarlo, First they wanted to kill pero him. terminaron vendiéndolo. Then they ended up selling him. Y dice la palabra que cuando sus hermanos llegaron, And the word of God says that when a his brothers casa, got home, trajeron they brought la túnica que su padre le había hecho a the José. tunic that Jacob had made for Joseph. Imagínense el dolor del padre Imagine the pain of the father. al no tener a su hijo el más pequeño. As- No importa qué hijo hubiera that he sido, had, not to have his youngest son in the pero él house. It estaba doesn't matter sufriendo what son, la pérdida but de he su was hijo suffering el the más loss pequeño. of his young son, youngest son. ¿Cuánto duelo pasó How much Jacob? grief Jacob had to endure. Yes. Dice la palabra The word of God says que José that Joseph estaba lejos de casa was far from home 22 años. for 22 years. Yeah. Imagínense el padre Imagine the father creyendo que su hijo no estaba, que estaba muerto believing that his por 22 son años. was dead for 22 years. José había sufrido los 17 años preso, Joseph has suffered como 17 esclavo. years as a prisoner, as a slave. estuvo años He was years durante la abundancia cuando él ya estaba sirviendo en Egipto y 2 años de escasez. and 2 years of famine. ¿Cuánto fue el tiempo que estuvo José fuera de casa? How long was Joseph away from home? O más bien, lejos de su padre. Or let's say far away from his father. 22 años. 22 years. 22 años. 22 years. Dice la palabra The que word of cuando God los says hermanos fueron That when con the su brothers padre, came to the los father, hermanos que lo habían vendido, the brothers that sold him José vive. and told him Joseph lives. Y estaba Jacob, no es cierto, And No, Joseph could sí. not believe it. José vive. And the brothers kept saying Joseph Y lives. dice la palabra The word of God says que el alma that the soul de Jacob se reanimó, that Joseph's soul was encouraged. se revived. reanimó, revivió. Revived. Tenía él 22 años He had de no 22 saber de years su hijo. of not ¿Cuánto knowing anything tiempo about his son. podemos a veces nosotros dejar que nuestro padre esté sufriendo porque nosotros nos How alejamos? many times have we made our father suffer because we walk away? or Él leave sufre desde el his momento que tú te presence? vas. He suffers the moment you leave. Él sufre desde el momento que tú te He alejas. suffers the moment you leave. Yes, Ese es el Padre que nosotros adoramos. that's a father that we worship. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nosotros también tenemos la dicha, el privilegio, We too have the la joy, bendición the privilege, the blessing de tener también a nuestros hijos. to have our children. Y nosotros, tú y yo, tenemos que ser And you and I, esos padres. we have to be those parents. Un padre como Jacob, A father like Jacob, que hay que alejarse de lo que estorba, that we have to get away from. que hay what que hinders us. alejarse de lo que puede causar conflicto y That división. we have to get away from what cause conflict and division. Que hay que buscar de otra fuente cómo bendecir a nuestros hijos y no We con have to nuestras find propias another source fuerzas. on how to Como bless our Jacob. children, like Jacob. Si hay algo de lo que nos tenemos que deshacer, If there's something that we have to hay que release, tirarlo a la basura. we have to release it and throw it in the trash. Y que si cuando uno de nuestros hijos se alejan, If one of our children ser como ese padre que esperaba a su walks hijo away, be like that father that Todos waited los for his días, son every day hasta que se until acercara, hasta que he se was- alejara. was close. Yes, Lord. Nosotros tenemos que ser más que un mejor policía si somos We have to policías. be better than a policeman if we're a policeman. Para nuestros hijos a veces no hay que ser el mejor policía.
Sometimes we don't have to be the better policeman to our children. Para nuestros hijos, For our children, no buscan a veces ellos en quienes somos mejores que un policía, que un taquero. Nuestros hijos a veces no buscan que seamos nosotros el mejor our jardinero, children are not always looking for us to be the better gardener, policeman, que seamos el mejor músico, or the best musician. Yeah. Así es. Amen. que seamos el mejor ranchero, May we be the best rancher, el mejor trabajador the best worker, en Walgreens, and Walgreens. That's right. que seamos el mejor obrero, constructor. The best builder. Eso no es lo que buscan nuestros hijos. That's not what our children are looking for. Nuestros hijos esperan que nosotros Our children seamos sus héroes, want us to be their heroes. sus héroes en todo. Their heroes in Que seamos everything. como un Capitán América, That we can be like que Captain seamos como America. Iron Man, That que we seamos can be like como un Iron Man. Superman. That we can be a Superman. Yeah. Eso es lo que nuestros hijos esperan de nosotros como That's what padres. Our children are expecting from us as parents. Yes. Y le voy a pedir al grupo de alabanza que pasen al frente, por I'm gonna ask the favor. worship team to come. ¿Quiénes somos nosotros para nuestros hijos? Who are we to our children? Yeah. It's a good question, and a question we need to ask ourselves every day. Amen. El que está muy ocupado, Those that are very occupied, busy, el que no tiene a lo mejor un poquito de tiempo those para that don't ellos. have just a little bit of time for them. A veces Sometimes nos ocupamos de más we get too busy. y nos ocupamos de más en las cosas que no convienen. We get too busy on the things that are not convenient. A veces vivimos y Sometimes we live and sufrimos suffer, o podemos llegar a sufrir las consecuencias or we can suffer the consequences por no ser como un Jacob because we're not a Jacob que lucha y lucha y that lucha wrestles, y lucha and wrestles buscar las bendiciones de otra fuente para poder bendecir to seek the a nuestra blessings descendencia. from other resources till we can bless our offspring. Que no doblamos nuestras rodillas So we don't bow our knees para orar por nuestros hijos. to pray for our children. Que no buscamos de la presencia de Dios, That we don't seek the presence of God. que es de ahí donde nosotros podemos tener la sabiduría Because it's from there where we can have the wisdom para guiarlos to mejor guide them better. Yes. y ayudarles a ellos And help them a que sean mejores que uno. to be better than us. Yes. Amen. Yes, Lord. Jacob había ganado una bendición que no le correspondía Jacob had a blessing that was not correspondent to him, y él tenía algo que le estorbaba. and he had something that was hindering him. Y él buscó And he sought suplantar to supplant sus errores, his errors, cambiarlos to change them para poder ser de bendición so that he could be a blessing y mostrarle a sus hijos and to show his children la verdadera lucha por qué pelear. the real struggle or the real wrestling Y eso es por ser to wrestle otra for persona mejor. and to be a better person. No un usurpador, Not no a- un mentiroso,
not no a un deceiver, engañador, sino un hombre que pelea con Dios. but a man that wrestles with God, No contra Dios, not against God, con Dios. with God. Que That's todo right. lo que hace, That everything lo that he hace does, de la mano de he Dios. does it from the hand of God. Amen. Yes. Yes. Y que cuando nuestros hijos And when our children se alejen, se vayan, walk away or leave, siempre esperarlos always wait. y no importar cómo vengan. Wait for them, and it doesn't matter how they come home. Este hombre cuando recibió a su hijo This man, when que he se había received his son alejado, that had left él venía house, pidiendo perdón. he came back asking for forgiveness. Él venía pidiendo perdón porque se He había was alejado asking y for había forgiveness gastado lo que él because he had tenía, left the home and, lo que él había and obtenido. spent his fortune. El padre ni siquiera lo escuchó. The father didn't even listen to him. Interrumpió lo que él estaba diciendo. He interrupted what he was saying. No quiso esperar, ay papá, perdóname. He didn't even wait for Father, forgive me. Lo que hizo el padre, What the father traigan una vestidura nueva. did, he said, bring him new garments. No le importó cómo venía y que si venía Didn't arrepentido y matter how papá, he was te pido coming perdón home porque or yo me if he was alejé. asking for forgiveness. El padre The father lo recibió tal y como received estaba. him just the way he Hizo a was. un lado, interrumpió el discurso que traía su hijo He interrupted the discourse por that his venir a son hablarle a had. los sirvientes, vengan y traigan y vístanlo. And he called the Pónganle servants and said, anillo, clothe him, póngale put sandalias him a ring and y hagamos un sandals, pacto nuevo con and él let's make a new y covenant with hacer him. Amen. una fiesta con él. Let's make a feast, a celebration. Así que yo te voy a pedir en esta mediodía, en esta tarde, que nos pongamos de pie. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús. We worship you, Lord, your faithful Father. Faithful Father. Thank you, Lord. Tenemos un Padre, We have a Father, muy Padre, a good, good Father. un Padre ejemplar, A Father that is our great example. un Padre a quien imitar, A Father to imitate. un Padre a quien seguir, A Father to follow. un Padre que consejos buscar. A Father that we can seek His counsel. Yes. Y si hay algo que tenemos que hacer en esta tarde, And if there's anything that we have to do this afternoon, es decirle, gracias Señor, is to say, thank you, Lord. gracias por mostrarme, Señor, Thank you for showing me, Lord, qué clase de Padre tú eres. what kind of Father you are. ¿Qué clase de Padre tú me has mostrado What kind of Father you have shown me que yo debería ser? that I have to be. Gracias a ti, Señor, estamos aquí. Thank you, Lord, that we're here today because of you. Y gracias a ti And thank you y because por of haberme you, recibido, Señor, for receiving me una vez que yo ya estaba fuera. once I was out. That's right. Thank you. That's so good. A ti no te Yes. importó cómo venía It didn't matter how I y was tú me coming recibiste. home, but you still received me. Ahora, Señor, Now, Lord, yo quiero ser más como tú. I want to be more like you.